Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de Geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Gracias por acompañarme en esta aventura de hoy, en la cual vamos a trabajar y comprender qué son los flujos migratorios y varias de sus características. ¿Estamos listos? ¡Dentro vídeo! Muy bien, a modo de inicio y para intentar definir el concepto, hemos de saber que los datos sobre los flujos migratorios captan el número de migrantes que entra y sale, es decir, los flujos de entrada y salida de un país durante un periodo específico, como puede ser, por ejemplo, digamos, un año. Sin embargo, los países utilizan diferentes conceptos, definiciones, metodologías de recopilación de datos para compilar un poquitín, para guardar estas estadísticas sobre los flujos migratorios. Así, las definiciones del concepto de migrante internacional varían con el tiempo dentro del mismo país y, por supuesto, entre los diferentes países. En cualquier caso, estos datos son esenciales para entender los patrones de migración mundiales y el modo en el que diferentes actores y diversas políticas, por ejemplo, de diferentes países de origen y de destino, por supuesto, pueden estar relacionadas con esas corrientes migratorias. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los datos sobre las poblaciones de inmigrantes, no se dispone de estimaciones sobre los flujos de entrada y salida del país de origen y de destino a nivel mundial. De hecho, es que actualmente solo 45 países comunican como tal los datos sobre los flujos migratorios a las Naciones Unidas. Entonces, una vez delimitado un poquitín cuál es la base del término, conviene hacer una pequeña aclaración, y es que los datos sobre los flujos de migrantes que entran y salen de los países en un periodo de tiempo determinado, que por lo general, insisto, es un año civil, se confunden a menudo con los datos sobre la población de migrantes, que representan una estimación del número total de migrantes que viven ya de por sí en un país en un momento dado. En resumen, tenemos que intentar evitar la confusión entre ambos términos, por supuesto, en la medida de lo posible. Muy bien, hablemos un poquitín ahora de actualidad, y es que vamos a comentar cuáles son las tendencias recientes de estos flujos migratorios. Pues bien, debido a la falta de datos comparables en muchas regiones del mundo, como hemos comentado antes que no todos los países comunican, es difícil describir las tendencias mundiales de los flujos migratorios. Así, en cualquier caso, los datos anuales comparables, recordemos, se limitan en gran medida a los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la cual tiene las siglas de OCDE. Dicho eso, en 2016, el número total de entradas permanentes en los países de la OCDE rayó aproximadamente los 5 millones. Y así, tras un fuerte aumento a comienzo del siglo y una cota máxima alcanzada alrededor del año 2007 más o menos, las entradas permanentes en los países de la OCDE disminuyeron marcadamente en 2008 y 2009 respectivamente, en respuesta, por supuesto, a la crisis financiera mundial que se dio. Sin embargo, después de eso, desde 2011 más o menos, los flujos migratorios han aumentado de nuevo casi un 25%, pasando de cerca de 4 o 5 millones a 5 millones y medio. Y este incremento se ha debido principalmente a la migración a Europa, generalmente por razones humanitarias. Disculpadme. También, después de la disminución que hubo en 2017, en gran parte debido a la disminución de entrada de migrantes humanitarios, los flujos migratorios a los países de la OCDE comenzaron de nuevo a aumentar nuevamente en 2018 aproximadamente y ascendieron una vez más a los 5,3-5,4 millones en 2019. Entonces, las estimaciones mundiales basadas en los datos de estos casos indican que entre 2010 y 2015 un 0,5% del total de personas del mundo, es decir, aproximadamente unos 37 millones, abandonaron su país natal para instalarse en otro país. Como vemos, son datos y cantidades bastante importantes. Muy bien, ahora que tenemos un poquitín esta buena base, me gustaría explicaros cuáles son nuestras fuentes de datos principales y cómo funciona el sistema de medición. ¿Estamos listos? Vamos a ello. Muy bien, pues como comentaba al principio, las estadísticas sobre los flujos migratorios se basan en diferentes fuentes de datos y dependen muchísimo según el país. Entonces, en este contexto, los países pueden calcular los flujos migratorios utilizando la información de las fuentes administrativas, como los datos derivados de expedición de permiso por residencia o registro civil, o incluso empleando los datos de encuestas por muestreo. Asimismo, algunos países comunican datos sobre los flujos anuales a la División de Estadística de las Naciones Unidas, que tiene el mandato de recopilar las estadísticas migratorias de los países, incluidos sus datos sobre los flujos migratorios, por medio del sistema de reunión de datos del anuario demográfico. Por otro lado, algunos países, a su bola digamos, comunican también datos a la OCDE
o a la Oficina de Estadística de la Unión Europea, o Eurostat, perdón. Y en este caso concreto, los datos de la Oficina Europea sobre las entradas migratorias permanentes permiten distinguir entre diferentes tipos de flujos migratorios, cosa que es enormemente útil, como por ejemplo los motivados por los factores laborales, familiares, humanitarios, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el número de países que comunica datos sobre estas corrientes es muy limitado y los datos no siempre suelen estar armonizados. Muy bien. En cualquier caso, en vista de la falta de datos sobre los flujos a nivel mundial, los investigadores han elaborado sus propias estimaciones, digamos, de los flujos migratorios mundiales, ¿vale? Bilaterales, en cualquier caso, que suelen ser a intervalos de 5 años. Estas estimaciones se basan en las estadísticas de las Naciones Unidas que antes hemos comentado sobre los cambios en poblaciones y son generalmente de una exactitud bastante superior. Y también, y hay incluso por otro lado más, hay estadísticas sobre flujos migratorios bilaterales disponibles en la base de datos de la Universidad de Oxford, que contiene datos sobre los flujos migratorios de 34 países y de hasta otros casi 200 países en el periodo de 1946 hasta 2011. Así, la base de datos ofrece asimismo desgloses por género, cuando existe por supuesto, y dan una mayor profundidad histórica. Y ahora sí, para cerrar este pequeño apartado, quiero dejar claro que hay también más organizaciones y más herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la llamada Matriz de Seguimiento de Desplazamientos, que es parte de la Organización Mundial de las Migraciones, pero que en general vamos a tener claro que se trata de un apartado donde todavía hay muchísimo margen de mejora. En cualquier caso, y ahora sí a modo de cierre del tema, me gustaría destacar brevemente los puntos fuertes y las limitaciones de estos datos. Así, comentar que la cuantificación de los flujos migratorios es fundamental, la verdad, para el análisis de los patrones de migración contemporáneos de hoy en día, en particular de las repercusiones de los diferentes factores y políticas de los países de origen y destino. Dicho eso, las estadísticas sobre los flujos de entrada recogidas por la OCDE están desglosadas, divididas en categorías de entrada, es decir, por los motivos que impulsan a las personas a desplazarse. Como puede ser, por ejemplo, antes hemos comentado, el trabajo, aunque sea estacional, la reunificación familiar, protección humanitaria, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también las cifras de las personas que se desplazan dentro de zonas de libre circulación, como por ejemplo la Unión Europea, figuran también por separado en la base de datos sobre migración internacional de la OCDE. Importante. Y sin embargo, la disponibilidad de los datos sobre los flujos migratorios es bastante limitada, recordemos. Y es que, por un lado, estos datos se recogen para aproximadamente, hemos dicho antes, 45 países del mundo o son estimados por cada región. Por otro lado, los países que informan sobre los flujos utilizan con frecuencia conceptos o definiciones o metodologías de recopilación de datos diferentes a los demás, lo cual dificulta la comparación de datos de flujo con otros países. Y finalmente, el hecho de que la vigilancia de los flujos rastrea los movimientos de entrada y salida de personas en un país, pero tiene por supuesto limitaciones en lo que respecta al registro de la migración internacional y la distinción entre la migración unidireccional, circular y el uso de un marco de muestreo que sea sistemático. Pero bueno, muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y así nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!